Hola, ¿cómo están mis estimados amigos de Facebook y de YouTube? Sí, porque también estas enseñanzas las pueden ver en YouTube. Sí, Eh, ahí tengo una serie de enseñanzas que también puedes ir a verlas, ¿ok? Y bueno, el asunto aquí no era YouTube, sino era el tema del día de hoy. Eh, Seguimos con Mateo capítulo 5. Estamos estudiando todo Mateo y el capítulo 5 de Mateo tiene muchas enseñanzas. Todavía vamos por la sal de la tierra, la luz del mundo, que lo culminamos ese día. Fueron 3 mensajes de las bienaventuranzas sobre bienaventurado, las personas que llevarán, etc. Pero ahora vamos a otro tema muy importante y de mucho debate, es Jesús y la ley. Jesús y la ley. Así que te voy a invitar a que abras tu Biblia en Mateo capítulo 5, del verso 17 en adelante, hasta el versículo 20. ¿Sí? Y el tema es Jesús y la ley. Jesús y la ley. Dice el verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Hermanos, cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de sus mandamientos, lo que Él dejó, como una instrucción, una norma en el cual podemos vivir. Conocemos por historia que la ley de Dios se le fue dada a Moisés a través de la zarza, cuando empezó todo, ¿verdad? Y luego más adelante en el monte Sinaí, cuando él ya recibe los mandamientos y una serie de mandamientos más. Pero todo empezó en la zarza. Desde allí Moisés recibió un llamado especial de Dios. Moisés, como figura para los judíos, es de suma importancia y siempre lo ha sido, no solamente para los judíos, sino también para los cristianos. ¿Qué diferencia entre los judíos y los cristianos? Es que la mayoría de los judíos no son cristianos. El cristianismo viene de los judíos. La salvación, Jesucristo lo dijo, viene de los judíos, porque de allí parte todo el evangelio y toda la historia que tenemos de Israel, los judíos. Pero en su mayoría no creen en lo que Jesucristo hizo. Entonces, partiendo de este punto, Moisés es un personaje de influencia y de mucha importancia para el pueblo judío, porque a través de él se entregaron las tablas con los 10 mandamientos y otros mandamientos más. Es allí donde se conforma la ley. Ahora, ¿qué ocurre con Jesús y la ley? ¿Por qué hay controversias con respecto a la ley y Jesucristo? Bueno, el primer punto es que Jesús en estos versos no va a confrontar a las personas de nuestros tiempos. Hoy hay diferentes grupos o sectores que defienden el guardar la ley con guardar el sábado o ciertas prácticas ceremoniales. Por ejemplo, los cristianos judaizantes, aunque creen en Cristo, también creen que deben guardar ciertas ceremonias, como por ejemplo la fiesta de los tabernáculos, como el Pentecostés y otras fiestas más. Ellos consideran de que si es que Moisés lo trajo, ¿verdad?, a través de un mandamiento dado por Dios, porque todos los mandamientos, hay que dejar en claro eso, son dados por Dios, pero si Moisés trajo esos mandamientos, fueron por algo, así que no se puede dejar de cumplir. Entonces ellos dicen, yo creo en Jesús, pero tengo que cumplir ciertas festividades que practicaron los judíos. ¿Okay? Después están los adventistas, que también creen en Jesús, pero ellos insisten en guardar el sábado porque es un día especial que incluso fue determinado antes de que llegara la ley, porque Dios descansó el sábado, ¿no? El día de descanso. Entonces,
lo de la ley con nuestros tiempos puede que lleguen hacia ese punto. Hay roces ideológicos de religión y hay de alguna manera cierta separación entre el cristianismo y el judaísmo, pero todo es un compendio de culturas, ¿no? Porque la vida cristiana viene del judaísmo, ¿ok? Entonces, aunque no vamos a entrar a tallar mucho, porque es un tema extenso esto de guardar el sábado o de las prácticas ceremoniales, Jesús está diciendo, yo no he venido a abrogar la ley. Esto es impactante porque Jesucristo fue señalado por los fariseos, los escribas, los religiosos, de sanar en un día que no era permitido hacer nada. Y Jesús dijo que Él era incluso el Señor del día sábado. Los religiosos se alteraban y decían, ¿cómo es posible que tú te hagas Dios siendo un hombre? Conocemos a tu papá, conocemos a tu mamá, conocemos a tus hermanos. ¿Cómo es eso posible? Pero Jesucristo está diciendo algo muy diferente a lo que ellos piensan. Ellos están pensando en cumplir ritos. Jesucristo está pensando en cumplir a plenitud todo lo que Dios demandaba de su pueblo. No piensen que he venido para abrogar la ley. Jesús no vino aquí para decir, ok, yo voy a hacer lo que quiero. Él vino a cumplir en sí mismo la ley. Y les explico de a pocos. Yo no he venido para decirles no guarden el sábado. ¿Por qué? Porque ustedes han venido desde siempre guardando el sábado. Pero yo he venido, dice Jesús, a cumplir lo que significa el día de descanso. Por eso es que Jesucristo se atrevió a sanar en el día de descanso. ¿Cómo alguien va a decir, no sanes el día de descanso? Si en el día de descanso fue especialmente creado para el ser humano, para beneficio. Y si Jesús sanaba a una persona en el día de descanso, Él estaba cumpliendo lo que en realidad se tenía que hacer en el día de descanso, que era glorificar a Dios. Pero aún Jesús va mucho más allá que el hacer algo bueno en el día de descanso. Jesús vino para cumplirla a cabalidad. Todo lo que nosotros no podemos hacer a la perfección. Porque aunque pretendamos hacer las cosas bien en todo momento, de manera perfecta, siempre van a haber errores. Jesucristo no tuvo ese problema que tenemos nosotros. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Jesús dice, yo no me puedo negar a mí mismo, porque yo soy la palabra, yo soy la ley, yo la di, y yo no puedo contradecirme. Si Jesucristo abrogara o anulara la ley, se estuviera anulando a sí mismo. Pero Jesucristo no hizo esa garrafada de idea que tenían los maestros de ese tiempo, los religiosos. Jesucristo no vino a cumplir como se encuentra en sí en nuestro vocabulario, cumplir, hacer o tratar de apegarse a eso y hacerlo tal cual. La palabra cumplir para nosotros es eso, tiene ese significado. Sin embargo, en el contexto griego, la palabra cumplir significa culminar, completar. Y Jesucristo es el que completa todo lo que Dios quiso y demandó de su nación. Miren lo que dice el verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y esta última frasecita, hasta que todo se haya cumplido, es clave. Porque Jesús sí era muy veraz con lo que estaba escrito en la palabra. Y ojo, que todo lo que está escrito en la palabra tiene importancia. No es que me quedo con esta partecita y esta no. Me agrada más esto. Por ejemplo, me agrada que el Señor diga que si es que yo le pido, ¿verdad? Él me da.
¿verdad? Ay, qué bonito, yo le pido, gracias Señor, tu palabra dice que eso es así, así que yo te pido que me des 1000 soles. Y el Señor te lo puede dar porque lo necesitas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el Señor te dice, perdona a tu hermano que te ofendió? No, Señor, yo me quedo con el que pide y se dará. Y esto del hermano que perdona, Señor, yo creo que no. El Señor no vino para que tú agarres un poco de cada cosa y te quedes con lo mejor, para ti lo mejor. Para el Señor es todo bueno. Y su ley permanece para siempre. Entonces el Señor dijo, dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. O sea, no se dejará de cumplir, no se pasará por alto. Todo se va a cumplir. Y miren, ojo, todo será cumplido. Jesucristo vino para eso, para cumplir la ley. Tú dirás, ya, ok, pero ¿y qué tiene que ver esto con los religiosos? Es que para los religiosos, cumplir la ley era guardar el sábado. Cumplir la ley era lavarte las manos antes de comer. Cumplir la ley era someterse a sus faenas rigurosas, ¿ok? A todo lo que ellos creían que era cumplir la ley. Pero el Señor, cumplir la ley, iba mucho más allá. Cumplir la ley era completar lo que el ser humano no podía completar desde que existió. Dios le dio a Adán la misión de simplemente no comer, ¿verdad? El árbol. Pero desobedeció. No cumplió. Porque el ser humano es así de imperfecto. Jesús cumplió lo que el ser humano no pudo cumplir. Ahora, ¿a qué ley, verdad? ¿A qué ley se refiere de que no tenía que pasar ni una tilde ni una jota de la ley hasta que no se termine de cumplir? Bueno, todo lo que la ley menciona en las Escrituras tiene que ver con tres cosas: con promesas, con juicios y con principios. El Señor ha dado promesas en su palabra, pero también hay juicios. La gente que peca, por ejemplo, va a pasar por algún tipo de castigo, alguna prueba para que se limpie. ¿No? El Señor dice en su palabra que al que tiene por hijo, lo castiga. Dios al que ama, corrige. Y hay diferentes tipos de juicios para gente que peca, en naciones, etc. Pero también tiene principios, que si uno cumple esos principios, vive bien. Si el Señor, por ejemplo, te dice diezma, que es un principio importantísimo, tú tienes que diezmar. ¿Qué pasa si tú violas ese principio? Bueno, las cosas no van tan bien, ¿sí? Aparte que el diezmo es más que dar para que el Señor te dé, sino que es una bendición en sí saber que estás apoyando a la iglesia o que estás aportando al reino de Dios, porque esos diezmos, esas ofrendas que tú das, ayudan en cierto punto con las necesidades que hay en la iglesia o de repente con algún necesitado, ¿verdad? Que tengan en la iglesia o en una casa fuera o externa a la iglesia. Pero la Biblia tiene estos tres tipos de cosas, o la ley contiene estas tres cosas: promesas, juicios y principios. Y todo está incluido bajo el amor, porque el Señor es amor. Y cuando hay amor, no hay exigencias. Porque si tú intentas o yo intento cumplir algo tan solo porque me exigen y no porque amo, no tiene sentido. Por eso es que es aconsejable de que alguien, si quiere dar, lo haga bajo el amor y no porque tú le dices, ¿sabes qué? Tú tienes que darlo, porque eso no tiene sentido. Es como que tú le intentes decir a una persona que te ame cuando no te ama, o que le des cariño cuando no me interesa darte cariño. Entonces, Jesucristo está diciendo en el verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y antes de pasar a esto, no quiero pasar por alto esta palabra de que se tiene que cumplir todo, ¿verdad? No pasará ni una tilde ni una jota de la ley hasta que todo sea cumplido. Miren, las escrituras se tienen que cumplir a como de lugar.
Y Jesucristo era el cumplimiento de las Escrituras. Esto que estoy diciendo no lo aceptan la mayoría de judíos. Ellos hasta el día de hoy siguen esperando a su Mesías. Y también no lo aceptan los testigos de Jehová y otras sectas religiosas que no voy a mencionar ahora. Pero Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Por eso es que, aunque sabemos que Jesucristo es el único que puede cumplir la ley, porque es el único ser perfecto que existió en el mundo, Jesucristo es el cumplimiento como tal. Miren, les dije que hay tres cosas que vemos en la ley, en las Escrituras. La ley y los profetas lo llamó él, pero en realidad era como la Biblia de las personas de aquel entonces. La ley y profetas. La Biblia de los de aquel entonces tenían promesas. Promesas como, por ejemplo, que iba a venir un Mesías, que iban a ser de una virgen. Eso se encuentra en Isaías. Pero ellos, a pesar de que conocían esa promesa, cuando vieron que Jesucristo nació, como que no lo entendieron. Como que cerraron sus ojos, como que taparon sus oídos y dijeron, no, él no es el Mesías. Pero Jesucristo vino a cumplir esa promesa. Lo que Isaías dijo no era algo que Isaías dijo como tal de su inspiración, de su corazón, porque tuvo, no sé, las ganas de querer decir algo muy bonito en su carta, ¿verdad? Esto fue directamente una promesa de Dios. Y Jesucristo vino a ser el cumplimiento. O sea, Él está hablando de que no va a pasar la ley, ¿verdad? O sea, tiene que cumplirse todas las jotas, todas las tildes, todos tienen que cumplir, porque Él vino en realidad a hacer que eso se haga realidad. La promesa era que llegara un Mesías y Él vino a cumplir esa promesa. Es maravilloso nuestro Señor Jesucristo. Él estaba hablando de lo que Él mismo había dicho desde tiempos antiguos. ¿Quién imaginar que Isaías, ¿verdad?, él estuviera hablando del ser más hermoso y más influyente de todo el mundo siglos después? Jesucristo luego sigue diciendo, de manera que cualquiera que quebrante uno de sus mandamientos. Ahora, vamos a pasar al tema de los mandamientos. Muy pequeños, y así enseñé a los hombres, muy pequeños será llamado. El tema de los mandamientos y la ley es que ambos tienen el mismo peso, porque la ley se compone de mandamientos, ¿verdad? Es complicado tratar de desunir esto, porque es obvio que la ley está compuesta de mandamientos y uno tiene que cumplir los mandamientos del Señor para ser obedientes al Señor, ¿verdad? Entonces, Jesús está diciendo, cualquiera que quebrante esos mandamientos, esos mandatos de Dios, por más pequeño que sea este mandamiento, y así enseña a los hombres, será muy pequeño, o será, muy pequeño será llamado en el reino. Y les explico esto. Nosotros consideramos los mandamientos pequeños como trata de no decir algo que no sea tan malo, pero que tampoco pues te haga sentir a ti como el buenito, ¿no? O, por ejemplo, las famosas mentiras, esas de colores, ¿no? Son blancas, porque no son mentiras blancas, son de colores. Pero se maquillan las mentiras y le dices, oye, dile que tu papá no está, dile que tu mamá no está, dile que no estoy, qué sé yo. Pero no estoy pecando, dicen, sí, es una mentirilla porque, bueno, no tengo ahora dinero para pagar, no tengo para, no sé, no tengo ganas de ver a nadie. Entonces, esos mandamientos de no mientas se hacen insignificantes porque no tienen un peso para nosotros. Lo mismo pensaban los religiosos de ese tiempo. Cuando Jesús está hablando ese tipo de cosas, se está enfrentando a personas con una mentalidad influida por gente farisea, por religiosos, por personas que se sentían lo máximo.
Jesús está diciendo, si tú quebrantas un mandamiento pequeño, tú serás llamado pequeño. ¿Por qué Jesús dice esto del mandamiento pequeño? Porque un mandamiento grande para los fariseos era, por ejemplo, guardar el sábado. El guardar el sábado no era un mandamiento pequeñito. Ellos no les interesaba que alguien muera el sábado, ellos tenían que guardar el sábado. Que se muere y no sé por qué no escogió otro día para morirse. Sin embargo, si es que un animal de ellos, Jesús lo dijo, estuviera en problemas, ellos sí iban y protegían al animal. ¿Por qué? Porque más les interesaba lo que les convenía. Para ellos un animal valía más que un ser humano. En su mayoría. Digo, no todos eran así, no voy a meter todos en un mismo saco, pero Jesús está hablando de la esencia que tenían ellos como religiosos. Jesús dice, ustedes los fariseos no solamente de ese tiempo, sino de aquellas personas que van a escuchar este mensaje en el 2025, creen que los pecaditos o las mentiritas o cosas minúsculas que no se ven son mandamientos que el Señor ha dado, pero ya pues, o sea, no somos la gran cosa. Tú estás diciendo, Juan, que no somos perfectos, nos vamos a equivocar. Sí. Sin embargo, si uno ve que esos mandamientos del Señor no son cumplidos porque, bueno, son detalles que el Señor puede pasar, entonces estamos confundiendo el error con el pecado consciente. Alguien puede equivocarse, alguien puede fallar, alguien puede incluso estar luchando con algo en el día, pero otra cosa es, ¿verdad?, lanzarse con todo, hacer lo malo, a pesar de que el Señor dice, no lo hagas. Nosotros comprendemos de que nuestro Señor vino a dar todo, y realmente lo vino a dar. ¿Y por qué nosotros nos dificulta hacer lo mismo? Porque hemos creído que todo es tan sencillo. La idea que nos han vendido de que el cristianismo es para ser buenas personas ha confundido a mucha gente. Y Jesucristo no quiere solamente que seamos cristianitos de apariencia, sino que seamos cristianos de verdad. El Señor dice, cualquiera que quebrante estos mandamientos, por más pequeños que sean, serán llamados pequeños. Primer punto es que el Señor no quiere que sus mandamientos sean quebrantados. Sí. Juan, ¿esto incluye el sábado? Ahora vamos a ver lo del sábado, ¿ok? Porque el mandamiento del Señor, repito, pequeño para la gente, que eran como detalles, cosas minuciosas, eran en realidad los mandamientos más importantes. A ver, en una clase de matemática, un profesor, si se equivoca en una cosita pequeñita, puede equivocar a todo el salón y se friega un cálculo. A veces eso pequeño, eso minucioso, puede afectar toda una operación. Cuando nosotros creemos que eso pequeñito no va a afectar, estamos en serios problemas. Hay gente que dice, pues, ok, yo guardo el sábado, ¿verdad? Pero puedo estar llevando una doble vida, a pesar de que guardo el sábado. Hay gente que guarda también estas fiestas, sin embargo, están en otras. Viven vidas desordenadas. No son gente que adora a Dios. Por ejemplo, hay gente que incluso va a la iglesia, ¿no? Y que levanta sus manos y canta y dice amén cuando el predicador dice algo interesante. Pero llega a su casa y no agarra la Biblia, no ora. ¿Acaso el mandamiento de Dios solamente es que tú vayas a la iglesia y no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre? No solamente es no dejar de congregarte, sino es buscar a Dios con tu puerta cerrada en tu habitación y Él te recompensará en público si lo buscas a Él en privado. Y otras series de disciplinas espirituales. Pero a veces nosotros escogemos lo que creemos que es mejor y no hay nada mejor. Si alguien pretende hacer una cosa y omite la otra, está faltando a la ley.
Y ahí viene el tema de aquellos que se afianzan en la ley, porque algunos dicen, yo voy a ser salvo porque estoy cumpliendo los mandamientos de Dios. Y es que tú no puedes jamás tener la idea de que vas a ser salvo porque estás cumpliendo un mandamiento. Y aquí voy por allí. Déjeme terminar acá. Cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande, ¿no?, en el reino de los cielos. Ese es el sentir de Dios. Es que no solamente sepas hacer las cosas bien, sino enseñar a hacer las cosas. Si yo sé hacer algo, bueno, entonces decir, miren, quizás para ustedes no sea, no sé, muy opulento o muy llamativo, pero es importante. Así que yo les enseño a hacer esto. Si ustedes me van a criticar o se van a burlar, bueno, yo les digo que hay que hacerlo. Y procuras que la gente lo haga. Tú tienes esa responsabilidad de enseñar a las personas esos mandamientos insignificantes, que son los más importantes. Los más importantes. Entonces, la gente, a veces por evitar el rechazo, y ese es otro punto muy, muy duro acá, no enseña estos mandamientos, los mandamientos bíblicos, ¿no? Entonces, ahí está el famoso evangelio like, el evangelio en donde las personas escuchan que pueden seguirse en sus vidas, haciendo sus cosas, sin cargar su cruz. Entonces, cuando alguien predica la Biblia como tal, la gente dice, pero este cristianismo es muy, muy religioso, ¿verdad? Muy fanático, y como que yo prefiero algo más motivacional, algo que siempre me haga decir gloria a Dios, amén, me haga saltar. Pero ¿qué pasa si es que una palabra te deja con la boca cerrada y te deja con ganas de querer salir corriendo porque no quieres escuchar más lo que te están diciendo? El evangelio se ha vuelto tan suave que algunas personas creen que ese es el evangelio, pero no. Hoy meditaba y decía que necesitamos ser exhortados continuamente porque nuestro corazón se quiere desviar en todo tiempo. Nuestra carne quiere hacer de las suyas. Por eso, escuchar la palabra pura de Dios nos encarrila. Cuando nosotros queremos irnos por otro lado, nos queremos salir de camino, su palabra viene y nos dice aquí es el camino. Qué importante es acomodarnos a la Biblia y no acomodar la Biblia a nuestra manera. Entonces, los mandamientos no se quiebran. Los mandamientos no se quiebran, los mandamientos se cumplen. No porque algo sea pequeño no quiere decir que no se cumpla, se tiene que cumplir. Entonces, para terminar, miren, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí entramos al tema del sábado. ¿Por qué? Los fariseos y los escribas, sobre todo los fariseos, eran muy devotos a la ley. Y ojo, que eso es tremendo. Por eso es que el Señor le dice a su público que si nuestra justicia, dice, no fuera mayor que la de ellos, entonces no entrarán. No entrarán. Y esto es, a ver, hay que ponernos a pensar en esto, ¿no? ¿Qué justicia? Bueno, los fariseos eran conocedores, los escribas de la misma manera. Ellos sabían lo que la palabra decía. Pero había un detalle. Y es que ellos no vivían con amor al prójimo. Siempre criticaban a las personas que no estaban a su estatus religioso o social. Y se sentían superiores. Omitían mandamientos para cumplir otros. Por ejemplo, Jesús una vez les dijo, ustedes, en vez de apoyar a sus padres, dicen, no puedo darte este dinero porque este dinero ya lo separé para Dios. Entonces, parece muy espiritual eso. Sin embargo, Jesús está que les demanda un mandamiento muy importante, que es honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en la tierra. Pero ellos preferían cumplir algo que les beneficiaba a ellos y que los hacía ver ante el mundo como gente importante, devota a Dios. Pero en realidad no entendían que amar a Dios también era amar a la gente. O sea, hay muchas personas que creen que pueden hacer con las personas lo que quieran y luego adorar a Dios. Jesús nos dice, si tú tienes algo contra tu hermano, ve y habla con tu hermano y luego ven y trae tu ofrenda. Pero el Señor
como ve a estos fariseos de una manera tan hipócrita, ¿verdad? Porque ellos eran hipócritas. Dice, si ustedes no tienen su justicia, no entrarán. Ah, caramba. Pero ¿qué justicia tienen ellos? Su justicia era a tratar de pegarse a la ley. Esa justicia era excelente. Vivir de acuerdo a lo que Dios decía. Diezmar, orar, ayunar, etc. Pero la justicia que ellos no vivían era la del amor. Y es que toda la ley se resume en el amor. Si alguien conoce mucha Biblia, mucha teología, excelente, muy bien. Pero si tú no vives en amor, dice Corintios capítulo 13, sin amor, nada soy. O sea, por más que hable lenguas, profecía y de mi cuerpo, si no tengo amor, no soy nada. Por eso hasta se ve muy mal que alguien se haga llamar cristiano y que tenga a Dios en su boca, pero sus acciones digan lo contrario. Le da vergüenza. Hace quedar mal al evangelio. Por eso es que mucha gente que dice, no, pero que ese hermano es un terrible regón y que es cristiano. Entonces, por uno paga pato todos. Y no debe ser así, porque no todas las personas dejan mal a Jesucristo. ¿Okay? Entonces, la justicia de estos fariseos, porque sí tenían una justicia, era una justicia que todos debemos procurar tenerla, que es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero no se puede poner por encima del ser humano algo que te va a beneficiar a ti. Y eso incluye un mandamiento. Porque todos los mandamientos apuntan hacia el amor a Dios y al ser humano. Y todo lo que se haga para Dios involucra al ser humano. Jesucristo no vino a morir para él mismo. Pero decía, yo voy a morir para mí. Glorifíquenme a mí. Él vino a morir por ti y por mí. Él vino a morir por los pecadores. Porque su venida a esta tierra implica a gente. Por eso es que se unió con nosotros. Se mezcló con nosotros. Él es el único ser perfecto. Él es el único que puede darnos el ejemplo de que se puede juntar a alguien con una persona en el mundo sin mancharse. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Termino diciendo que la ley es buena, es medicina para los huesos. Y cualquiera que medite en la ley de Dios encontrará descanso para su alma. Cualquiera, no importa quién seas. Si tú lees la Biblia, encontrarás la ley de Dios y te regocijarás. Pero una cosa es ser alguien que pretende cumplir la ley en sus fuerzas y otra cosa es que el Señor le inste a vivir bajo esos mandamientos maravillosos. Que no implica guardar días o guardar fiestas. Eso no lo voy a decir ahorita, pero en un estudio más adelante que voy a hacer Dios mediante, Pablo habla sobre que hay gente que se pelea por guardar días, por comer esto, que no te va a estos lugares. Y esto no tiene nada que ver con el evangelio. Jesucristo no vino a imponer una religión. Jesucristo no es que vino a decir, es que todo el mundo se vuelve judío si me guardan todo lo que los judíos guardan. No, Jesucristo vino a imponer algo mucho más grande que eso. Y es su espíritu que nos lleva a amar a Dios y a las personas. La ley, Jesucristo lo dice, si ustedes quieren cumplir la ley, quieren cumplirla, perfecto, vamos. Voy a darles chance de que ustedes cumplan la ley, aunque no lo van a cumplir jamás, porque la ley, toda la ley, pues implica muchas cosas. Es imposible que ustedes lo hagan. ¿Quieren cumplirla? Ok, ahí les va. En esto se resume toda la ley. Amar al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si no has hecho esto, por más que intentes cumplir toda la ley, de nada te sirve. ¿Ok? De nada. Que Dios les bendiga mucho. Y no olviden, que la palabra de Dios es la ley perfecta. Pero Jesucristo es la ley encarnada. El amor puro, el amor que se hizo hombre, que se hizo carne. Es maravilloso eso. Que Dios les bendiga y, verdad, mañana voy a estar en un evento en La Victoria. No sé si alguien lo verá hasta este punto, pero los que viven en Chiclayo, mañana voy a estar en un evento cantando
Va a ser en La Victoria, en Pachacute, cuadra 19, en la iglesia MCI. Ahí los invito a todos, vayan con toda la gente y disfrutemos de un tiempo de alabanza y adoración. Va a estar tremendo. Nos vemos mañana si es que vas. Chao.